Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en una entrega más de este contenido que hacemos en este canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un gran placer poder llegar a sus vidas, poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, alguna enseñanza, alguna revelación que el Señor nos pueda dar para gloria de su nombre, para edificación del cuerpo de Cristo. De verdad que nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Señor, que nos permite estar aquí. Hace unos días que no nos veían aquí en el canal, algunas ocupaciones quizás nos han distraído en estos últimos días, pero qué bueno que usted hoy puede pues conectar con nosotros. Así que si no se ha suscrito a este canal, si es la primera vez que entra, suscríbase, comparte este contenido, coméntelo, déle like. Todo lo que usted hace pues nos ayuda a seguir creciendo. Agradecemos de antemano el apoyo que usted nos brinda, así como agradecemos todo lo que Dios ha venido haciendo con nosotros en este canal y todo lo que hemos venido creciendo gracias al Señor. Y queremos hablar hoy de un tema interesante, un tema que no es nuevo, y queremos hablar de cómo vencer los enemigos de nuestra mente. Cómo vencer los enemigos de nuestra mente. Mucho se habla de la guerra espiritual. Es un tema que ha calado mucho a través del tiempo en la iglesia, en todo lo que es el ámbito cristiano. La guerra espiritual. ¿Y de dónde se toma esto para tener un contexto? Bueno, segunda de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo habla de que nosotros pertenecemos a una milicia y que esta milicia a la cual nosotros pertenecemos, sus armas no son carnales, que no militamos en la carne, dice el apóstol Pablo. Dice que militamos, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, sino en el espíritu. Y esto es algo importante que tenemos que entender para nosotros poder entender, valga la redundancia, que nuestra mente no es una entidad carnal, aunque muchos quieran establecer la mente como si fuese un órgano, como si fuese el cerebro, no es así. La mente es una entidad espiritual donde fluye energía, información, donde el poder del Espíritu de Dios se manifiesta para dirigir nuestro ser, potencializando nuestra alma. Entonces, esta guerra que se da en la mente no es una guerra cualquiera, porque es una guerra ideológica, así como usted lo escucha. Y usted se da cuenta y usted ve que hoy en día hay pues toda una confrontación entre lo que sí puede ser correcto, lo que no, lo que es legal o lo que es aceptable, lo que no. Y se ha querido cambiar el lenguaje, se han querido cambiar conceptos, se ha querido cambiar la forma correcta y tradicional, incluso no aceptar lo correcto, lo biológico, para establecer ideologías erróneas y pecaminosas. Pero ¿qué es lo que dice ese capítulo 10? Dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios. Entonces estamos hablando de que la fortaleza que se genera en la mente de las personas, esa guerra espiritual, esa confrontación que se da en el pensamiento, se viene a convertir en un conflicto ideológico donde los argumentos de Satanás y de lo que se dejan usar por el enemigo son contrarios a los principios bíblicos, contrario a lo que Dios enseña, contrario a lo que la palabra enseña. Entonces vemos que surge la ideología de género, vemos que surge la ideología del matrimonio de personas del mismo sexo, de la preferencia sexual, o sea, y empiezan a salir una serie de ideologías para guiar al hombre a darle la espalda a Dios y a actuar conforme a una naturaleza caída y pecaminosa. Entonces de ahí vemos los términos bíblicos de mente reprobada, de mente cauterizada, mente vana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una batalla de argumentación ideológica que en la mente lleva a las personas a ser dirigidos por ideologías y no por los preceptos divinos, por la enseñanza de la palabra.
De ahí vemos lo importante que es, según lo que la Biblia enseña, instruir al niño en la palabra de Dios. Dice, aún después de viejo, aún después de adulto, no se apartará de ella. Cuando usted siembra la enseñanza de las Escrituras en sus hijos, en los niños, en el tiempo usted va a ver el fruto de ese trabajo. Y aunque la sociedad, las ideologías diabólicas, los proyectos que tiene el enemigo de la salvación en el mundo, estableciendo una ideología a nivel global, quieran influir en la escuela y en nuestros hijos, al final de cuentas, la instrucción bíblica lo va a proteger. Entonces, esta guerra, que es una batalla espiritual, que se genera en la mente, que es un campo de batalla, pero que la confrontación no es como muchas veces algunos pueden pensar. Tiene que ver con entenebrecer el entendimiento de la gente. Por eso usted ve que la Biblia dice que Satanás le tiene el entendimiento entenebrecido. ¿A quién? A los que no le alumbra la luz de Cristo, a los que no pueden entender el evangelio o vivir conforme a él. Entonces, para yo no tener un entendimiento entenebrecido, yo necesito el conocimiento de la verdad. Cuando yo tengo el conocimiento de la verdad, mi mente es libre de pensar correctamente, no atada, ni sujetadas a ideologías, ni a adoctrinamientos, sino conforme a la verdad, que me da la verdadera libertad. Y eso es lo que la Biblia establece. Seréis la verdad os hará libre, Juan 8:32. Pero la Biblia habla de que hemos sido llamados a ser libres, no estar sujetos a esclavitud. Pero cuando nosotros hablamos de libertad, Jesús habla de una verdadera libertad, que es la que da Jesucristo a través del Espíritu. Por eso él dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, en esta guerra espiritual hay mucha gente encarcelado, hay muchas personas que están detenidos porque Satanás lo tiene encadenado, porque las tinieblas no le permiten ver la luz de Cristo, lo tienen encerrado. Entonces, cuando viene la palabra, cuando se habla del evangelio, cuando se predica las sagradas escrituras, cuando se establecen las leyes de Dios, se despeja todo esto que viene llevando al hombre al error, que son las ideologías. Y usted ve que hoy se está luchando bastante con esto en muchas naciones. Se quiere establecer una obligatoriedad en cuanto a establecer leyes contrarias a la ley de Dios, llevando a los jóvenes y a los niños a ser instruidos de manera incorrecta en base a ideologías falaces, ideologías erróneas, porque van en contra de la naturaleza, en contra del orden biológico, en contra de la moral y en contra de los estatutos de Dios y de su palabra. Entonces, cuando el apóstol habla en 2 de Corintios capítulo 10, que no militamos en la carne, nos está diciendo, esta lucha que tenemos es en un campo, es en una dimensión, es en regiones celestiales, no es aquí en el mundo físico. Y aunque se lleva al Congreso y se lleva donde están los legisladores y senadores a discutir las leyes cuando se quieren establecer como ley en los países, las ideologías que hoy estamos viendo de diferentes tipos, entonces la Biblia, que nos da la fortaleza para nosotros enfrentar los argumentos de Satanás, nos da las armas necesarias. Y esas armas, dice la Biblia, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento. Entonces, el conocimiento es importante. De ahí que nosotros procuramos y siempre abogamos por la enseñanza bíblica, por la instrucción de los libros sagrados de las Escrituras, que no solamente prediquemos, sino también que enseñemos. Cuando usted va a la Biblia, Jesús le encomendó a la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que creyere será salvo. Pero también le dijo, enséñenle que guarden todas estas cosas. Escuche bien, ¿por qué hay que enseñar a la gente a guardar la palabra? Porque vendrán muchos falsos, vendrán falsos maestros, vendrán ideologías que se van a levantar para que la gente viva una vida de espalda a Dios
en una enseñanza que no es la que Dios ha establecido para sus hijos. Entonces nosotros estamos llamados a propagar el evangelio. Por eso la espada del Espíritu, que es una de esas armas poderosas para la destrucción de esa fortaleza y de esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, es la palabra. Cuando yo establezco la palabra de Dios, yo estoy infiriendo heridas en el mundo de las tinieblas, a los demonios y a los espíritus del diablo que quieren confrontar a las cosas que Dios ha establecido para el hombre. Entonces, ¿dónde es que se da esta guerra? En la mente de la gente, pero no solamente en la mente del cristiano. Los que están cautivos por el pecado en el mundo están encadenados, están encarcelados y están en terreno enemigo, y de allí es que el Señor nos liberta a cada uno de nosotros. Yo fui libertado, quizás muchos de los que me están viendo en este video fueron libertados. ¿Y qué te libertó? La palabra de Dios nos hace libre, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos da la facultad y el poder de poder vencer esas guerras espirituales que se levantan en nuestra mente. Entonces nos damos cuenta lo importante que es la mente, que yo siempre hablo de esto, pero también lo importante que es estar armado en esta guerra. Entonces, ¿cómo yo venzo? ¿Cómo yo puedo vencer los enemigos de mi mente? Ahí lo dice. Primero, entendiendo que mis armas no son carnales, son espirituales. Y como son armas espirituales, las cuales yo voy a utilizar para enfrentar al enemigo, entonces yo tengo que entender que necesito buscar ese armamento. ¿Y dónde yo consigo el armamento espiritual? ¿Dónde yo consigo fortaleza espiritual? ¿Dónde yo consigo el escudo de la fe? ¿Dónde yo consigo el yelmo de la salvación? ¿Dónde yo consigo la coraza de justicia, la sandalia del evangelio, la espada del espíritu, el cinto? ¿Dónde yo consigo esa armadura de Dios que dice Efesios capítulo 6? Esa armadura de Dios yo la voy a conseguir en una consagración constante. Por eso es que yo no puedo creer en un cristiano que me dice que no tiene que congregarse, que no tiene que ir a una iglesia para ser salvo, porque ¿dónde usted se consagra más que en la iglesia? Entonces, hay que consagrarse, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar, hay que congregarse, hay que obedecer. ¿Cuándo es que yo voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Dice la Biblia, cuando mi obediencia sea perfecta, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo voy a llevar cautivo el pensamiento cuando yo obedezca al Señor. Mis pensamientos no serán pensamientos de mal. Y aquellos pensamientos negativos que lleguen a mi mente, tendré la capacidad de reprenderlo y no dejarlo desarrollar, ni mucho menos que den a luz la muerte y que el pecado germine en mi vida. Entonces yo tengo que entender que yo tengo que ponerme esa armadura, porque yo estoy en una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual no es que yo digo que voy a pisar al diablo y lo voy a matar. Es que yo tengo que tener el conocimiento de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y es un escudo para que no me lleguen los dardos del enemigo, para que no penetren esos pensamientos a mi mente y esas tentaciones que llegan, yo puedo repelerla. ¿Cómo se repele? Porque tengo un escudo, el escudo repele. Usted tiene un escudo y el escudo recibe los golpes, recibe los dardos de fuego del enemigo y no permite que lleguen a su cuerpo y le hagan daño. Ahora, cuando usted saca la espada, que es la espada del Espíritu, cuando usted tiene control en la palabra. Por eso dice la Biblia, procurar presentarse delante de Dios aprobado. Timoteo 2:15, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, cuando yo sé utilizar la palabra, yo voy a derribar argumentos de Satanás. Yo voy a establecer la palabra de Dios por encima de las ideologías que el mundo está estableciendo hoy en día. Yo voy a establecer que el Dios creó al hombre y a la mujer, que Dios nos creó para vivir como familia, hombre, mujer, no hombre y hombre. Yo voy a entender y voy a poder establecer que los niños no tienen preferencia sexual, sino que tienen un sexo, un género, que Dios lo creó según su género al hombre y a la mujer. Hay femenino y hay masculino, hay varón y hay hembra. Y eso se prueba con la biología, se prueba en la genética, se prueba en todas las condiciones científicas que se quiera, pero también en el orden de la reproducción, en el orden social, se establece el orden de la familia. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, yo tengo los principios necesarios
para saber que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ambos serán una sola carne. El hombre no deja a su padre para unirse a otro hombre, sino a una mujer. Y eso la Biblia lo establece muy claro. Y establece el orden. Cuando te vengan con la ideología de género y que la mujer es una empoderada, que es una falacia de las ideologías de hoy, la Biblia te dice que el hombre es cabeza del hogar, que la mujer es ayuda idónea, que el hombre debe de amar a su esposa como brazo más frágil, que la mujer debe de respetar a su esposo, y ese es el orden correcto para que exista un matrimonio feliz, para que el hombre y la mujer puedan tener una familia en paz. Pero el mundo quiere enseñar otras cosas. Y las ideologías que se han venido gestando tanto en el orden del feminismo, del machismo, en el orden del género y en otros órdenes que quieren establecer principios o valores que no existen a nivel legal, porque no hay ninguna legalidad en algo que es contraproducente en todo el sentido de la palabra. Es un absurdo decir que yo siendo hombre soy mujer, entre otras cosas. Y yo sé que esto a veces se le hace difícil a mucha gente que no son cristianos a veces aceptarlo, pero yo tengo que hablarte la verdad aunque te duela, porque yo quiero, al igual que el Señor, que tú seas salvo. Y si tú tienes alguna inclinación a una ideología que te han enseñado de lo que sea, porque incluso en las iglesias usted se encuentra con mujeres a veces empoderadas, que es un término que la gente no sabe lo que significa y lo aplica a su vida. Y muchas veces eso se traspola a otras cosas, porque el enemigo es astuto y vende las cosas como que no son malas, como que son progresistas, como que son futuristas, como que son liberales. Y se utilizan términos que son agradables para el hombre. El hombre entiende que sí, que está bien, pero al final de cuentas lo lleva a un camino de muerte. Porque hay una serie de cosas que son pecados y otras que no lo son, pero que al final llevan a la gente a pecar o a vivir una vida en desasosiego, una vida sin paz. Entonces, el Señor quiere que vivamos en paz. Pero ¿cómo yo tengo paz en mi mente cuando tengo una batalla? ¿Cómo yo tengo paz en mi mente cuando tengo depresión? ¿Cómo yo tengo paz en mi mente cuando tengo raíz de amargura? Cuando yo tengo paz en mi mente cuando estoy lleno de orgullo. ¿Cómo yo tengo paz en mi mente cuando soy intransigente? ¿Cómo yo tengo paz en mi mente cuando estoy lleno de ignorancia? Entonces, la palabra de Dios viene a eliminar todos esos argumentos de Satanás, toda ausencia de conocimiento. Porque lo que la Biblia dice es que esos argumentos y esas fortalezas que se levantan en la mente del ser humano es para que no pueda conocer a Dios, para que el hombre no conozca a Dios. Cuando yo tengo el conocimiento de Dios, entonces la salvación está en mí. Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo yo puedo conocer a Dios en un mundo que me tiene distraído? En un mundo que me está enseñando ideologías que me aplican a la vida condiciones diferentes a las que Dios establece. En un mundo lleno de ofertas que nos desvían del conocimiento de Dios y del tiempo que debemos dedicar a Dios. Muchos cristianos hoy en día no se están consagrando y están perdiendo batallas espirituales. Tienen guerras terribles en la mente. Cuando un cristiano, supuesto cristiano, está en depresión, está perdiendo la batalla. Cuando hay orgullo y vanidad, está perdiendo la batalla. Porque el conocimiento de Dios nos libera. Y esa libertad que da la palabra de Dios nos lleva a nosotros a derribar la fortaleza y por lo tanto a establecer una obediencia y a llevar cautivo nuestro pensamiento a Cristo. Entonces cuando ya hay una cautividad del pensamiento, no estoy hablando de los pensamientos cautivos del pecador, sino del cristiano, que lo lleva cautivo a la obediencia a los pies de Cristo nuestros pensamientos. Entonces nuestra vida cambia, porque ya no pensamos como piensa el mundo. Y entonces nuestra batalla está siendo ganada por nosotros cuando nosotros ya no nos dejamos llevar por estratagemas de hombre, por ideologías de hombre, por fábulas y cuentos, por cualquier viento de doctrina. Entonces cuando yo entiendo la palabra de Dios, la comprendo, la pongo en obra y en práctica y empiezo a ser un cristiano practicante, a vivir un evangelio práctico, mi vida tiene que cambiar. Empiezo a caminar diferente, a verme diferente, a comportarme con las demás personas de manera diferente, pero en mi mente hay paz, en mi corazón, en mi vida, en mi ser, hay tranquilidad. Sí.
Satanás quiere traer intranquilidad. Entonces yo tengo que aprender a vencer los enemigos de mi mente. Satanás no puede, escúcheme bien, conocer lo que usted piensa. Ahora, Satanás sí puede trabajar en la programación de su mente a través de las cosas que nos reprograman en el mundo. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que está vagando en nuestra mente el día completo? Todo el día. Entonces, el apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo perfecto, todo lo justo, todo lo digno. En esto pensar. Eso dice Filipenses 4:8. Hay que pensar en cosas buenas, ejercitar la mente con un pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago todo esto? Yo le hablaba de la congregación, le hablaba de la consagración. Mientras más yo me involucro en las cosas de Dios, mientras más yo leo las escrituras, mientras más yo estudio la palabra, pues mucho más yo voy a tener conocimiento de Dios y por lo tanto mi mente estará en mejor condición para enfrentar esta batalla espiritual. Entonces, Satanás no podrá vencernos. Pero ¿cómo es que no podrá vencernos? Cuando yo me lleno de Dios. Entonces, la llenura de Dios es importante, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos peleando una batalla, una guerra espiritual. La gente habla de la guerra y que la primera batalla es en la mente. El apóstol Pablo habla de la milicia. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Nadie que se enlista en esta milicia se enreda en las cosas del mundo para agradar a aquel que lo llamó como soldado. El que está en esta milicia, el que milita en este ejército, no anda tan envuelto y preocupado por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque puede ser que lleguemos a desagradar a Dios por agradar al mundo. Y el apóstol Pablo también habla y dice en Gálatas capítulo 1, verso 5, si todavía agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Jesucristo. Entonces, esta guerra espiritual, esta guerra que se da en la mente, esta batalla de ideología, usted la va a enfrentar enfrentando al sistema, enfrentando el pecado, enfrentando lo que está mal. Es una batalla que se va a traspolar al mundo físico. Habrá persecución a la iglesia. Créame que sí. Habrá encarcelamiento de cristianos. Habrá limitaciones de las expresiones, de la libertad de culto y de pensamiento. ¿Por qué? La libertad de pensamiento, esas leyes que hoy favorecen a muchos periodistas en todas partes del mundo y comunicadores, empieza por la iglesia. La libertad de culto y de pensamiento es la iglesia que lo establece a través del cese de la persecución de la iglesia y a través del tiempo. La iglesia ha tenido esta conquista en muchos países donde no se puede predicar, donde todavía prevalecen las ideologías y las doctrinas sectarias de algunos países religiosos de otro tipo de religión, donde no se puede predicar el evangelio, donde no se puede hablar de Cristo, donde todo tiene que estar alineado a lo que el gobierno establece. El mundo entero se encamina a ese sistema, porque se está globalizando, pero también se está llegando a un nivel donde las ideologías de ciertos países han sido pues exportadas a todos los países del mundo. Y ya no es una ideología de un país, sino que es una agenda global. Y todo esto tiene un proceso de tiempo para agotar. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. En esta guerra nosotros tenemos respaldo. Lo que nosotros no podemos enfrentar, los ángeles de Dios, los espíritus de Dios están a nuestro favor. Así que no sea cobarde, porque los cobardes ni van a la guerra ni ganan la guerra. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Y hay gente que teme denunciar, incluso en estos canales de YouTube, porque le cierran el canal. Temen hablar de la ideología de género, de el matrimonio en personas del mismo sexo y de otras cosas. Pero tenemos que entender que hay que defender el evangelio por encima de lo que sea. Y hay que hablar de la palabra. La Biblia dice que tenemos que contender arduamente por la fe que un día fue dada a los santos. Usted no puede quedarse callado delante de las argumentaciones del diablo y de las ideologías paganas y mundanas, satánicas que quieren establecer en nuestros hijos.
Yo prefiero que mi hijo no vaya a la escuela. Si en la escuela me le van a enseñar que él puede decidir ser lo que él quiera cuando él es un hombre o una mujer. Sobre mis hijos no va a decidir un maestro, ni el sistema de educación, ni el presidente de mi país. Sobre mis hijos decido yo, porque Dios me ha dado esa autoridad. Dios y luego yo por la autoridad delegada que el Señor me ha dado sobre mi familia. Por eso mi casa y yo seremos salvos. Porque como cabeza del hogar, yo tengo que dirigir a mis hijos por el camino del Señor. Usted tiene que hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra en la mente, pero es una guerra ideológica, es una guerra de argumentaciones, es una guerra donde la palabra de Dios es la que prevalece. No importa cómo otros quieran interpretar la palabra. Por ahí hay muchos supuestos religiosos o creyentes, entre comillas, queriendo establecer cosas que Dios no dijo, con una liberalidad pecaminosa, con un libertinaje en muchísimas congregaciones, permitiendo cosas que no es que se deben prohibir, pero se debe enseñar correctamente la palabra para que la gente tenga una conciencia. Y aquellos que tienen inmadurez o que tienen una cierta capacidad limitada para entender algunas cosas, lamentablemente se están dejando guiar por muchos ciegos. Tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra en la mente. Muchos ya han perdido esta batalla, muchos la están perdiendo, pero usted y yo tenemos que abrir los ojos. Y nuestros ojos físicos que tienen 750 nanómetros de alcance quizás. Estoy hablando de los ojos espirituales, aquellos que abren lo que alcanzan la madurez y que pueden discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que dice la palabra. Ya tú estás apto para comer alimentos sólidos. Así que yo espero que el Señor hable a nuestras vidas y que podamos vencer los enemigos de nuestra mente. Lea la Biblia, conságrese en Dios, apártese del pecado, brinde más tiempo a la obra del Señor, dedique más tiempo a la obra del Señor, instruya a sus hijos, rompa con toda creencia errónea, toda ideología que Satanás quiera traer a su vida, a su sociedad, a su familia. No la acepte, no la acepte, no le diga bienvenido, como dice la palabra. No lo reciba en su casa, aquellos que les traen enseñanzas e ideologías que van a corromper los principios morales y bíblicos establecidos por el Señor para nosotros. Así que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer poder llegar a su vida a través de este medio. Agradezco a Dios la oportunidad. Les recuerdo que en septiembre vamos a iniciar la escuela de inteligencia espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Usted puede comunicarse al WhatsApp al 809-614-9482 y allí en el ministerio le vamos a atender con todo el gusto del mundo. Ahí se le van a dar los detalles, se le va a enviar un formulario para que usted lo llene y pueda entonces participar en la escuela de inteligencia espiritual. Una escuela diseñada para los hijos de Dios, para masificar el conocimiento, para ampliar y abrirnos más al entendimiento de las Sagradas Escrituras a través de la enseñanza. También quiero aprovechar para recordarles que vamos a tener en el mes de junio lo que es nuestro seminario de escatología. Vamos a tener un seminario de escatología, Daniel y el Apocalipsis. Vamos a hablar ahí de los últimos tiempos, del nuevo orden mundial, del arrebatamiento. Vamos a hablar de las 70 semanas. Vamos a hablar del anticristo. Vamos a hablar de las señales y de los acontecimientos. Vamos a venir con una palabra de ciencia revelada y con una revelación profética en este seminario. Seminario de escatología, acontecimientos de los últimos tiempos. Daniel y el Apocalipsis. Hay un paralelismo en estos libros proféticos y lo vamos a ver en este seminario. Abra su entendimiento, no se deje engañar mucho más en estos últimos tiempos, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No deje de ver el lunes o los lunes el interactivo con el pastor Almanzar a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Allí podemos interactuar, usted puede formular preguntas y es un tiempo precioso con nuestros hermanos seguidores, nuestros hermanos en todas partes del mundo, así que no se lo pierdan. Para mí un gran placer compartir con ustedes. Cualquier información sobre el seminario o sobre la Escuela de Inteligencia Espiritual, al WhatsApp del Ministerio 809-614-9482. Así que ya lo saben, para mí un placer siempre compartir con ustedes. Hasta la próxima entrega, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.